Perfecto, entonces voy a quitar esto de por acá, ¿ya? Entonces, ya todas me conocen, allí esto no es un curso de universidad, pero si es que aprenden esto, que es sencillo, porque la idea no es de que ustedes sepan y digan, ah, como sabe Claudia, sino que digas, ¡ay, qué fácil es esto! Si lo hubiera sabido hace 10 años, hace 5 años, pues nunca hubiera engordado, o tuviera el cuerpo que quiero, porque de eso se trata. Yo estudié administración de empresas, nunca había aprendido a comer, ha sido la mezcla de la inspiración, de lo que yo veía en la comunidad, porque el proyecto Fit Club Perú se armó con atletas de alto rendimiento, profesores de educación física, hay nutricionistas, y todos ellos son formados en carreras. Gracias a eso y el compromiso que tienen con el servicio que dan como proyecto, es que personas como yo, que empecé como clienta, me sumé a la comunidad, pero me sumé con el objetivo de aprender. No solamente porque quería bajar de peso, yo me tomo los productos hace 13 años, pero hace 6 años me sumé a este proyecto. El cambio mental que yo he tenido a nivel de entrenamiento, a nivel de conciencia alimenticia, a nivel de todo eso es 360, es un giro de 360. Por muchos años yo era una clienta típica que ya había bajado de peso 5 kilos, que tampoco no se quería esforzar. Nunca fui un nutricionista como tal, así que tampoco, como ya tenía el peso controlado, sentía que no era necesario aprender más. Me tomaba los productos a veces solamente por controlar calorías, o sea, me metía tragaba todo el fin de semana y sabía que si es que tomaba tío todo el día iba a controlar calorías, y lo hacía más por las calorías que por el principio nutricional. Fuera de eso, en los primeros 6 años tomándome los productos, nunca más tuve estreñimiento, nunca más tuve falta de energía, jamás he tenido alergias, jamás he tenido algún tipo de problema de salud, salvo antes de renunciar a mi chamba, que sí me agarró una crisis, pero era por estrés, porque nunca en mi vida había tenido tanto estrés hasta que asumí una jefatura, y en menos de un año yo empecé a darme cuenta que no quería hacer, al menos que no quería trabajar más en esa empresa. Entonces, lo único bonito que tenía, así como de repente muchos de ustedes en mi vida, en ese momento, hace 6 años, como cliente, era mi batido en las mañanas, el tecito, la hora al gimnasio, o sea, eso era lo que a mí me sacaba, me aislaba del estrés que tenía, de los problemas emocionales que tenía en ese momento, como ustedes, porque yo he sido clienta muchísimo tiempo, me tomaba los productos con descuento, a veces por ahí vendía un par de batidos para que el batido me salga barato, por ahí recomendaba los productos, nunca le hice seguimiento a nadie porque tampoco era parte del negocio. Cuando se abre Fit Club Perú, lo primero que nos dijeron era que esto iba a hacerse de manera profesional, íbamos a dar el servicio que nosotros hubiéramos querido recibir, íbamos a solucionar los problemas tras bambalinas, íbamos a trabajar en la educación del cliente, y lo más importante, íbamos a construir un negocio sólido a través de la educación de clientes. Y a mí eso me conquistó, y por eso, bueno, decidí dejar mi trabajo y trabajar con esto. Entonces, nosotros ahorita ya tenemos talleres. Los talleres de los domingos apoyan un montón sobre lo que vamos a hacer. Hoy día vamos a trabajar acerca del el enfoque que yo tengo con el programa Lipotransferencia. Yo tengo 35 años de edad. Para las personas que tienen más de 30 años, tienen que saber que después de los 30 años, nosotros vamos a perder masa muscular simplemente porque ya estamos en otra etapa de nuestra vida. Hay muchas hormonas que de manera normal ya no se segregan como cuando tienes 20 años. Muchos de ustedes son mamás, yo no soy mamá, pero eso no es excusa, porque dentro del programa hay mujeres que tienen 3, 4 hijos, 5 hijos y se han transformado. Pero lo que sí es un hecho es de que el 70% de nuestro resultado se va a ver por el estilo de vida que tenemos. Y el 80% de la fórmula del éxito del programa es la alimentación. Entonces vamos a aprender a crear músculo a través de nuestro nuevo estilo de vida. Lo primero que yo aprendí e intento aplicar con ustedes es que ustedes dejen de pensar en comer para perder peso y empezar a buscar la palabra comer como una estrategia para construir
salud a través de una mejor composición, a través de una mejor nutrición. Porque los nutrientes, a menos que nos inyectemos los nutrientes en algún momento, o exista esa forma de nutrición, que sí existe, pero no es la cotidiana, la única forma de nutrirnos es a través de nuestra boquita, ¿sí? Y el proceso de nutrición empieza por la boca, pero se da en el intestino delgado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros comemos? Ahí vamos a empezar a desarrollar el tema. ¿Por qué la proteína es tan importante? ¿Y por qué, si tú estás pensando que, si tienes que comer y te tomas un batido al día y después no comes, tal vez vas a bajar de peso, pero no te va a gustar mucho lo que quede, ¿sí? Ok, perfecto, ya. El problema es esta, y siempre ha sido y siempre será, pues, pero no sé por qué no se ve, ahí está, ahí está. Y ahí está. Ese es el problema de la alimentación. Se llama problema, pero en realidad son dos movimientos, dos industrias que nos crean problemas en la cabeza, ¿ya? Yo siempre he pensado que nosotros jamás vamos a apagar la fuerza que tiene la industria alimenticia, menos vamos a poder cerrar los chifas, mucho menos vamos a poder ir a los supermercados a hacer una ley de que prohíban, porque se han puesto impuestos a la comida rápida y la gente sigue comiendo comida rápida. Hay impuestos, hay leyes que hablan sobre el alcohol y la gente sigue tomando alcohol. Entonces, el único cambio va a ser en nuestra mente, ¿sí? Así que los excesos siempre va a estar a nuestra disposición, porque nosotros somos seres sociales, no nos vamos a encerrar. Es más, en cuarentena, las personas han tenido un incremento de sobrepeso de promedio de 3 kilos de grasa adicional a los que tenían. El promedio, porque mucha gente se va encima del promedio. ¿Por qué? Porque como han estado encerrados, han comido mucho de lo que no necesitan, grasas, calorías, sal. ¿Y por qué? Porque existe un efecto placebo. Porque cuando tú comes y te llenas con grasa, con calorías huecas, con sal y azúcar, estás generando serotonina. La misma serotonina que genera el que se fuma su marihuana, el que se jala su línea de cocaína, el que toma alcohol. Este tipo de excesos generan esa misma dopamina que genera lo que te hace una adicción. Por eso es tan difícil salir de eso. Entonces casi es que imposible. Pero ¿por qué se agrava eso? Porque además de esos excesos hay deficiencias diarias. Una persona puede decidir dejar el pan de comer, sí, depende de su fuerza de voluntad, va a hacerlo para siempre o va a hacerlo por algunas semanas. Pero no falta, o sea, yo puedo hoy día decidir no tomar alcohol si me voy a una reunión, pero yo hoy día no puedo decidir solamente por decisión que hoy voy a tomar la cantidad de calcio que necesitan mis huesos. Para hacer eso en un hecho yo tengo que hacer algo. En cambio, la parte de arriba se soluciona con omisión, pero la parte de abajo se soluciona con nutrición. Y ese es el dilema, ¿sí? No solamente basta con eliminar las cosas, sino hay un problema existencial. Yo le llamo deuda nutricional. Nosotros pagamos un alquiler todos los días de comer de manera nutrida, si lo queremos ver así. Si tú no pagas el alquiler, en algún momento ese alquiler se va a convertir en una enfermedad y como que tu cuerpo te va a desalojar del malestar que vas a sentir, porque son años los que se pasan así. Entonces la proteína es un macronutriente. Hay macros y micronutrientes. Vamos a enfocarnos en las proteínas. ¿Ya? Es un macronutriente de construcción que, a diferencia del carbohidrato, es una fuente secundaria de energía, ¿sí? La mala noticia es que cuando tú dices, ya no voy a comer y voy a comer, quitarme todos los carbohidratos y voy a tomarme solamente el batido que tiene carbohidratos, si no, no tuvieras energía, y de aquí no voy a comer hasta las 5 de la tarde y después voy a tomar mi batido, pues va a haber una escasez de carbohidratos, que es el primer macronutriente elemental para vivir, y tu cuerpo va a utilizar proteínas como una fuente de energía secundaria. La mala noticia es que si ese día comiste buenas cantidades de proteína, esas proteínas se van a ir, en vez de construir músculo, se van a ir a darte esa energía que no la estás obteniendo en los carbohidratos, ¿sí? Y por otro lado, si es que no estás comiendo ni siquiera la cantidad de proteínas necesarias, la vas a sacar de tu masa muscular, que la mayoría de las mujeres la tienen muy por debajo de lo recomendable, ¿sí? Entonces es un macronutriente que está contenido en alimentos en mayor o menor grado. Por ejemplo, acá yo tengo una barrita. La barrita
tiene 10 gramos de proteína, pero eso no significa que solamente tiene proteína, ¿sí? Igual, en un pedazo de pollo, tiene proteína, pero no significa que todo el alimento pesado sea proteína. Dentro de un alimento hay lo que se conoce cantidad o densidad nutricional de este tipo de nutrientes, que va a depender de eso que se llamen alimentos proteicos. Por ejemplo, la quinoa tiene proteína, pero entre la quinoa y el queso se considera un alimento proteico por sobre la proteína, porque en 100 gramos de lo mismo, más proteína vamos a obtener en el queso que en la quinoa. ¿Cuándo se llama un alimento proteico? Cuando tiene como mínimo 10 gramos de proteína por cada 100 gramos. ¿Sí? ¿Qué significa? Que la fruta, oye, me han dicho que el plátano tiene proteína, sí, pero en cada 100 gramos tiene 0.5 gramos de proteína. Y si yo quisiera comer mis 15 gramos de proteína que necesito, como mínimo a media mañana, según mi plan, pues tendría que comerme 30 plátanos. Y estaría violando otra cuestión que es el exceso de carbohidratos, ¿sí? ¿Cuánto aporta un gramo de proteína a nivel de calorías? Que es una de las razones por las que comemos, por las calorías. O sea, nadie podría vivir de multivitamínico porque el multivitamínico no tiene calorías. Hay personas que me preguntan, ¿y si tomo todo el día batido? Un día, pero no es una dieta sostenible. Este programa es exitoso porque puede ser sostenible a toda tu vida. Puedes tomarte un batido, 4 batidos, 3 batidos en el día y no va a pasar nada, no va a pasar absolutamente nada, pero ¿qué ser humano podría vivir así? ¿No? No existe. Entonces, los aislados de proteína, ¿sí? Que se van a ver bien y se van a ver muchísimo en el futuro, ahí va a haber dos tipos de personas. Las personas que simplemente van a comer para crearse una enfermedad y ya están siendo educados por la industria, por la publicidad, porque son clientes cautivos de la industria farmacéutica. No es una casualidad que hayan tantos médicos, tantas clínicas que van a intentar tratar infinidad de cáncer. Para que sepan más o menos un dato, en los últimos 30 años han aparecido más de 27 tipos de cáncer que no existían hace 30 años. Entonces, de hecho que va a haber una población que nunca va a cambiar, pero va a haber otra población que está creciendo, que son los famosos fitness, pero en algún momento ya no va a ser llamado fitness, sino va a ser una industria del bienestar. Entonces va a haber gente que ya, por ejemplo, yo cuando tenga hijos que creen que yo a mis hijos les voy a dar azúcar, tanta azúcar como yo veo que hay, jamás. Mis hijos, yo voy a tener la visión de que mis hijos necesitan proteína. Yo tengo amigas que sus hijos ya le dan cosas orgánicas, que ya no le dan cosas así nomás, pero todavía hay mamás que ellas están comiendo bien, pero sus hijos siguen comiendo chisito con gaseosa. Entonces, a medida que va cambiando la mentalidad, tú te vas haciendo más consciente, ¿sí? Entonces, los aislados son fórmulas nutricionales que condensan una cantidad de proteína de la fuente. ¿Qué significa eso? Hay personas que dicen, sí, yo me voy al gimnasio, o pensamos que solamente cuando vas al gimnasio necesitas tu proteína, ¿sí? Entonces yo voy al gimnasio y me tomo mi proteína. Hay personas que confunden la palabra whey con la marca de la proteína. Hay personas que me dicen, sí, yo me compré una whey, porque no sabemos, ¿no? No sabemos. Whey significa, tienen sus siglas en inglés, pero es un aislado de la leche. Entonces, conforme ha aumentado la industria del bienestar, las personas se han dado cuenta que es un poco, no es tan viable que una persona pues se coma 15, 20 huevos en el día, sobre todo esas personas que quieren tener mucho músculo. O sea, no es tan viable, ¿entiendes? Porque es comer mucho y la digestión va a depender de muchas veces de cómo está tu intestino. Entonces, hay muchas personas que por eso se crearon los aislados. Entonces, vas a encontrar aislados proteicos de la leche, los que se llaman whey, aislados proteicos del huevo, hay albúmina de huevo, hay aislados, incluso ahora hay incluso hasta del arroz, de la proteína del arroz. Para que sepan, nuestros productos es del aislado de la proteína de soya, es vegetal, salvo la Revil. Al final vamos a ver eso. Entonces, ¿para qué se han creado los aislados? ¿Cuál es la diferencia entre comerme, no sé, 200 gramos de pechuga de pollo y una whey? ¿No?
si es que en 200 gramos de pechuga hay, no sé, 20 gramos de proteína y en una whey hay 20 gramos de proteína. La diferencia es la asimilación, el valor biológico. Por ejemplo, el pollo, la carne, todo lo que es animal, está dentro del top 10, pero no llega ni al top 3 de lo que son alimentos masticables y que son biodisponibles. O sea, que se llegan a absorber, ¿entiendes? El primero está el huevo. Después, el primero es el calastro bovino, vendría a ser la leche materna, si viéramos a ver de la madre, que sería la fuente más del alimento que el bebé. Pero nosotros no vamos a tomar leche de nuestra madre, ¿sí? Entonces, los que son gatitos, los perritos, los terneros, toman la leche de su mamá. Esa es la primera fuente, por eso es que hay mucha defensa de la leche materna. La segunda fuente es el huevo, y de ahí vienen, depende de la cantidad de aminoácidos. En cambio, los aislados son hechos en laboratorios, ya por procesos de la ciencia aplicada, la ciencia aplicada a la tecnología en la nutrición, para aislar y poder en una sola porción, sin tantas calorías, tener lo mismo que obtendrías al comer un alimento proteico que tiene que pasar por un proceso de digestión. ¿Eso qué significa? Que el batido nutricional no necesita digestión, por eso es una increíble cena. Si yo me quedo hasta la medianoche y no he comido porque, no sé, estuve ocupada, y me doy cuenta que tengo que comer, y me como, no sé, un bistec, un bistec con una ensalada, la digestión del bistec tarda hasta 3 horas. Entonces yo prácticamente voy a irme a dormir, pero no voy a descansar, porque mi sistema va a estar trabajando. En cambio el batido no. Entonces a veces me dicen, Claudia, ya no tengo batido y tengo que cenar. Pues, ¿cuál sería? Si no tomas leche materna, sería el huevo. ¿Sí? Pero también existe una resistencia al alimento. Si todo el tiempo vas a consumir huevo, alimento, pues por eso es que tratamos de variar entre proteína vegetal y proteína animal. La buena noticia es que la proteína está en menos cantidad, de 10 a 5 gramos más o menos, en la fuente vegetal, como en los garbanzos, como en las nueces, como en los lácteos. Entonces, ¿qué vamos a aprender nosotros? A identificar dónde están las proteínas, porque ¿cuál es la meta con el programa? Obviamente la meta es que sean como yo, que tengan y usen un código de cliente preferente para siempre, para su bienestar, pero si en algún momento no tienen para comprarse los productos, no terminen como mucha gente, pues y en la ignorancia, y después vuelvan a comer el mismo pan con camote, porque entonces no ha servido de nada, ¿entiendes? El bienestar para nosotros es una mesa, y las patas es nuestro estilo de vida, donde el bienestar significa ahorita un cuerpo sano, ahorita significa energía, ahorita significa buen descanso, pero de aquí a 40 años, no sé cuántos años has planteado tu vida, pues va a significar que no tengas una enfermedad que primero, que en el mejor de los casos te lleve en corto tiempo, porque lo peor de las enfermedades son esas enfermedades largas, esas enfermedades que te llevan por partes. Y yo soy muy cruda porque yo he trabajado en clubes de nutrición, entonces yo hacía conciencia en la gente. Y es bacán, y es triste también, ¿no? Porque ya llegas a tu casa y no quieres comer, ¿no? Entonces el descanso es sumamente importante. Hay gente que no puede descansar por su trabajo. Las enfermeras ya se adaptaron a vivir 2 días al mismo tiempo, porque tú sabes que una noche que no duermes no la recuperas jamás. Las que son mamás, aunque pues los primeros meses no van a dormir, no es para siempre, y aunque no lo creas, una mujer en posparto, su cuerpo mismo se prepara para poder dormir poco, ¿sí? No les afecta tanto como una persona que lo hace antinaturalmente. Un posparto es natural, el mismo cuerpo ya se prepara, pero si te pones a trabajar, no sé, en un call center en Singapur y tienes que trabajar toda la noche, pues eso sería un desvelo anormal. Si estás con la ansiedad, con la depresión y no puedes dormir, o tienes un problema ¿cómo se llama? Cuando no puedes dormir. Ay, se me fue. Cuando Insomnio. insomnio, es horrible. A mí una vez me dio insomnio. Y es feo, es desesperante. A mí también una vez me dio dolor de cabeza y yo decía, sentía que tenía una bola ahí dentro. Entonces, es deprimente sentirse mal. Por otro lado,
en la actividad física, ¿sí? Hoy día escuché un audio, porque también me preparé, no crean, y ahí decía, ¿no? Que el peor error de la persona con sobrepeso es querer empezar a hacer ejercicio para ponerse en forma. Y primero se tiene que poner en forma para hacer ejercicio. ¿Qué significa eso? Que primero tiene que mejorar su alimentación. Porque si no, empiezas a hacer ejercicio con un cuerpo desnutrido, pues la lesión puede ser irrevocable, puede ser una lesión que nunca más vuelves a entrenar. Entonces es necesario ir de menos a más. Ahorita vamos a hablar del control de proteínas, que es lo que nos va a dar muchos beneficios, ¿sí? Porque el control de nutrientes, si fuéramos una clase de nutrición, si ustedes fueran alumnas de nutrición y yo fuera nutricionista, te podría decir todos los nutrientes que hay de memoria y aprenderíamos de memoria todos, pero de teoría yo no podría asegurarte que los nutrientes están en ti el día de hoy. Pero dentro de este programa tenemos una estrategia que es el batido. El día que tú tomas un batido, tienes al menos los 114 nutrientes mínimos, y con la alimentación que vas a elegir, que va a ser saludable, vas a tener un plus. Entonces, solamente con el batido, por eso es cuando a mí me preguntan, Claudia, me quedo con poco presupuesto, ¿qué compro? ¿La fibra o el té? El batido. No, pero no sé, la proteína o el calcio, el batido. Porque el batido tiene de todo un poquito. Tiene proteínas, tiene carbohidratos, tiene calcio, tiene fibra, tiene omega 3, tiene todo. Entonces, es el batido, ¿sí? Con el control de calorías, no se preocupen, porque si tú te tomas un batido, eligiendo dentro de tus comidas, ya tienes entre 400 y 600 calorías de controladas, ¿ya? Así que por eso que tú tienes un plan. Si tú tienes un sobrepeso, se recomiendan 2 veces al día para que haya aproximadamente entre 800 y 1000 calorías de ahorro. ¿Por qué, Claudia, ahorro? Porque tú igual vas a comer. Si no desayunas o no cenas, vas a comer cualquier cosa, si no es el batido, ¿verdad? Entre un alimento saludable, un desayuno saludable, una cena saludable, más o menos saludable, que contenga las proteínas que necesitas, no te va a bajar de 400, 500 calorías, es imposible, porque vas a tener que tener unas 20 gramos de proteína, y grasa, y carbohidratos, y fibra, y qué sé yo, entonces va a ser balanceado, y no va a ser hipocalórico, a menos que digas, ah, no, yo voy a cenar un jugo de papaya y anís. Claro, ahí vas a tener casi las mismas calorías que un batido, menos. Un jugo de papaya es 50 calorías, pero bajas de peso mal, pues no hay nutrición, no hay energía, menos tono muscular, solamente calorías. Entonces vamos con lo importante de la proteína. Muchas personas relacionan proteína con músculo, y ese es el fin, pero a largo plazo, ¿sí? Te soy sincera, yo no he visto en otra cosa, solamente con dietas y así, si no hay una excelente alimentación, transformaciones como las que yo he visto en el programa. Porque yo te hablo de mí, yo nunca he tenido obesidad y tampoco he tenido tanta flacidez, yo solamente tenía una barriguita inflamada porque era muy estreñida y celulitis. Pero esas transformaciones de piel que yo he visto, de salud que yo he visto en las chicas, es por la nutrición, porque la calidad de proteína que tiene el batido es una proteína muy pura, pero porque además de ponerse bonitas, también se empiezan a sentir bien, porque la proteína tiene una función inmunitaria, genera anticuerpos. Entonces, si tú tienes una baja ingesta de proteína en tu dieta, es normal que antes, no sé, vas a comparar, si ya tienes más de un año en el programa, o al menos medio año, que ya no te vas a resfriar con tanta facilidad como antes. Ya no vas a tener tantas alergias como antes, porque a veces las personas viven de alergia en alergia, ¿no? De gripe en gripe, porque siempre han consumido poca proteína, o de la poca proteína que consumían era frita, empanizada, ¿no? Con cremas, con sal, qué sé yo. Otro, enzimas digestivas. Te vas a dar cuenta que ahora vas a poder digerir mejor, que ya no vas a tener esa sensación de indigestión de siempre, porque hay personas que no tienen enzimas digestivas porque no toman agua, principalmente, y como lo primero que aprendes en este programa es a tomar agua, pues vas a darte cuenta que ya no tienes esas agruras, ¿sí? Muchas de las clientas que al final me dicen, oye, tú no sabes, yo tenía agruras, ya que el hígado lo tenía acá en la boca,
y eso es por falta de enzimas digestivas. Entonces, el alimento no se digiere y parte de eso se queda obstaculizando muchas funciones de los órganos. De mensajes hormonales. Yo tengo algunos clientes hombres, pero no los meto al chat, porque son hombres y no están, son medio raros, no quieren, pero ellos, por ejemplo, es otro universo. Los hombres son otros universos, ¿ya? La mujer daña muy rápido sus hormonas cuando tiene mala alimentación. Muy, muy rápido. Muy, muy rápido. Nuestras hormonas son de cristal, así las tienes que ver, a diferencia de un hombre, ¿sí? Nosotros perdemos masa muscular mucho más fácil y tenemos menos masa muscular que el hombre. La principal hormona que se malogra es las hormonas tiroideas, por eso es que hay tantos problemas con la tiroides, tantos problemas, con hipo, hiper, y vendrán más porque nunca antes se había visto en el mundo gente tan joven y con tanto sobrepeso. Entonces, la buena fuente de proteínas va a empezar a mejorar la calidad de las hormonas, porque las hormonas son sustratos proteicos, son compuestos que se hacen, depende de la proteína que tú comes. Si tú comes pura proteína frita y carbonizada, pues así, de ese valor están creándose tus proteínas. Esa es una. Otro lado, nuestro cuerpo tiene una reserva que son los músculos, que generan las proteínas, las hormonas, si es que no hubiera una buena ingesta ese día. Hay una manera muy rápida de crearte un desbalance nutricional que es con el exceso de generación de insulina. ¿Qué significa? Con el exceso de carbohidratos, de azúcar. Tú empiezas a comer 8 semanas, 3 panes en la mañana con tamal, y en la noche, y frituras, y te vas al maquis, al pollo, te dañas. En 8 semanas así ya empezaste a tener resistencia a la insulina, o sea, te engordaste. Si tú mantienes ese estilo de vida, es normal que tengas un montón de problemas hormonales. ¿Ya? Y hormonas hay un montón, entonces por eso hay tanto malestar con un exceso de alimentación mala, porque dañan muchas hormonas. Entonces hay personas que tienen infinidad de malestares que se relacionan a esos desórdenes. Las más comunes, pues la diabetes, la prediabetes, la resistencia a la insulina y los problemas con la tiroides, ¿sí? La estructura, ahí es donde ya es más visible. Lo que está arriba no lo puedes ver. O sea, yo te veo gordita, flaquita, panzona, como quieras, pero yo no sé cómo están tus hormonas. Tú mismo ya que te acostumbras a vivir con cierto malestar, porque eso es lo malo que uno se acostumbra. La estructura, el colágeno, la elastina, el cartílago, las rodillas, todo eso, por eso es que un deportista necesita un poco más de proteína, porque somos como licuadoras industriales, ¿no? Trabajamos, entonces nos estamos regenerando y el colágeno, por ejemplo, hasta los 25 años se genera de forma natural. Después de eso ya no se genera. Es más, empezamos a perder colágeno, pues nos envejecemos. Y el transporte de nutrientes. Uno de los principales transportes de nutrientes es la ferritina, por ejemplo. Si tú consumes poca proteína, por eso es que la gente dice, no, voy a comer lentejitas. ¿Por qué? Porque la lenteja tiene proteína vegetal, pero tiene hierro, ¿sí? La ferritina es, por ejemplo, un compuesto que transporta el hierro. Pero si tú puedes consumir tus cápsulas de hierro, pero si no hay una buena ingesta de proteína, por la pura, porque ¿qué va a transportar el hierro a la sangre? ¿Entienden? Entonces hay gente que come de manera aislada, pero no come lo que necesita en proteína, o come muy poca proteína. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? ¿Por qué tienes que empezar a comer proteína? Primero, la sensación de saciedad, y el vaciado gástrico es más lento. Significa que si yo me como un plátano, en 20 minutos ya se convirtió en azúcar y en glucosa y va a hacer su función. Pero si yo me como un huevo, su vaciado intestinal va a ser hasta de 2 horas. Si como carne, hasta 3 horas en promedio. Yogur, queso, mínimo 2 horas, ¿sí? Entonces, es importante que sepas eso, porque así vas a darle valor en tus snacks, ¿sí? Para convertir la proteína en aminoácidos. ¿Por qué? Porque si tú no haces una buena digestión de lo que comes y no hay buenas enzimas digestivas, lo que comes se va a convertir en bolo alimenticio y de frente va a pasar al colon, convirtiéndose en popó, y no va a haber una absorción en el intestino delgado. Por eso es importantísimo la fibra. ¿Para qué?
puedas absorber los nutrientes y lo que queda de la digestión salga como entra, porque si no se va a quedar haciendo desechos, ya que la proteína no tiene fibra. ¿Sí? La proteína no tiene fibra. Es más, si una de las cosas, si te ha pasado, estás empezando a comer más proteína y sientes estreñimiento, es porque la proteína no tiene fibra. Entonces tienes que comer más verde, más ensalada. Entonces no basta que tu snack sea pues 3 huevos, porque te vas a estancar, te vas a taponear un poco si no tienes enzimas digestivas. Recuerda que hay conos y conos. Hay conos que parecen espaguetis y hay conos que son muy delgados, que tienen hasta nudos, creo, y hay conos que son como de hombre, ¿no? El hombre come y va al baño. Es increíble. Después, eh, no necesitas descargas exageradas de insulina para convertir esa proteína en aminoácidos y que le sirva a tu célula. ¿Eso qué significa? Que si yo me como un huevo, mi páncreas ni se entera, está feliz, a menos que ya me coma 10 huevos, porque después de los 40 gramos de proteína, eso es algo que también lo vas a tener que anotar, ya estás perdiendo plata, ¿no? Ay, no, sí, me voy a comer 40 gramos yo necesito 100 gramos de proteína al día y me voy a comer en 2 comidas, pues 50 y 50, ya. Más de 40 gramos de proteína es un exceso que sí va a disparar insulina y además desperdicias esa proteína porque no la absorbes. Lo ideal, 25. Mínimo 10. ¿Qué significa mínimo? Que, claro, en mi desayuno ya no tengo batido. Pues vas a tener que comer un desayuno de 10 gramos. Si no, vas a tener la insulina así, que quiere subir. Entonces, es eso que vas a sentir, que vas a tener hambre y te va a llegar la dieta, te va a llegar tu reto y vas a abandonar, ¿sí? Por eso es que el batido tiene 9. ¿Sí? Y las que están con plan batido, ¿qué les pongo en su plan? Un huevo al menos, para que salve, ¿sí? Ya. Eleva la segregación de dopaminas. Cuando tú consumes la proteína necesaria, te vas a sentir más vital. Aparte, vas a rejuvenecer. Porque los telómeros, que son las partes de la célula que aseguran que uno no se envejezca así como con Roche, son proteínas. Entonces, si tú empiezas a comer más proteína, vas a verte más joven, no te vas a vegetar tanto, ¿sí? Ayuda a preservar el músculo y contribuye a la pérdida neta de grasa. Si tú comes más proteína o la proteína que necesitas y cuidas el plan, o sea, no exagerar tampoco en las calorías, tú vas a eliminar mucho más rápido grasa que solamente dejando de comer y comiendo poquito, poquito, poquito. O sea, si solamente te enfocas en las calorías, puedes comer 1000 calorías al día y haces incluso el efecto contrario. Empieza tu cuerpo a sufrir y se empiezan a reservar más rápido la grasa. Pero si tú estás consumiendo proteína e incluso hay un super hábito de proteína y hay al menos un TAS, o sea, ni siquiera haces déficit calórico. Si no haces un super hábito de proteína, va a haber sí o sí un aumento metabólico porque la proteína necesita más funciones vitales, hace más cosas, crea más compuestos y tú incluso vas a adelgazar más que solamente dejando de comer, ¿sí? Evita el efecto rebote, lo que decía, producido por dietas de bajas en calorías y proteínas. Aquí se resuelve una gran pregunta que siempre me hacen, oye, sí, pero yo conocí a mi tío o yo misma, yo estuve en Herbalife en el 2005 y yo bajé 20 kilos, increíble, pero dejé de comer los productos y subí los 20 kilos y más. Del todo no es cierto, porque no es que al día siguiente dejó los productos y se engordó. Lo que sintió la persona es una ansiedad terrible, porque es como que hasta el día de hoy tú no trabajas y tu marido te da tu diario todos los días, tus 200 soles al día, imagínate, y tú estás feliz como ama de casa, así tu cuerpo está feliz con 2 batidos al día, pues dos nutrientes, encima huevo a media mañana, está feliz. En nuestro caso está muy feliz. En el Herbalife de antes les decían, toma el batido en la mañana, toma el batido en la noche y lo que hay en el almuerzo, come. Es más, puedes comer incluso 2000 calorías en el almuerzo, igual vas a bajar. Calóricamente, sí, pues, el batido tiene 100, el 100 de cena, 100 de desayuno, 200, más 1500, en ponte un buen lomo a lo pobre, bajaba, porque la persona con sobrepeso promedio quema entre 2000 y 2500 calorías, pero se iban los 2 batidos en la mañana y esa persona no era consciente de lo que necesita, que es proteína, ya estaba recontranciosa porque no sabía ni cómo comer. La primera semana aguantaba, pero la otra semana volvía a comer el mismo pan en la mañana y como había perdido
o sea, su cuerpo se había acostumbrado a vivir con tan poquitas calorías, pero bien administradas con nutrición, pues ya vinieron las calorías con fuerza y no vinieron necesariamente con nutrición. Entonces se dio el rebote. Así es que se da el rebote. Entonces, si te preguntan si existe, porque obviamente no aprendieron a comer, ¿ya? Por eso es que no te enfoques en perder tanto peso o en dejar de comer, si lo que tú quieres es resultados para siempre. Entonces, si la comida es el problema, ¿por qué comemos? Por obtener energía. Si no comemos, no vamos a rendir. Y ahí para que veas que tanto las calorías de los carbohidratos y de las proteínas tienen lo mismo. Lo único que tiene de mal es la grasa. Ese es el plato que siempre les mando para que vean cómo debe ser un plato. Muy distinto al plato que uno conoce como peruano y uno conoce como tragón, ¿no? Porque todo peruano es tragón, es normal. Porque no hemos comido la cantidad de proteína buena ni la ensalada por hábito y también por presupuesto, ¿sí? Ahora sí, aquí sí puedes ir anotando porque esto es como, esta es la tabla que usamos para que puedas saber. Voy a silenciar, ¿ya? Ahí está, perfecto. Ahí dice, ¿cómo calcular mi requerimiento de proteína en el día? Esta tabla es una tabla la más fácil porque cada autor de nutrición tiene sus propias. Hay mucha discrepancia entre un nutricionista teórico y un nutricionista que es atleta, por ejemplo, ¿no? El nutricionista teórico puede incluso no aplicar nada de lo que sabe. En cambio, un nutricionista que es deportista, pues lo aplica en él. Nosotros no somos nutricionistas, pero aplicamos lo que sabemos, ¿ya? Entonces, ¿cómo calcular mi requerimiento de proteínas en el día? Primero tienes que saber cuánto pesas, y ahí te voy a dar unas buenas y unas malas noticias, ¿ya? Después, cuántas horas a la semana entrenas, ¿sí? Y qué metas persigues. Es muy importante porque lo que quiere Luisa es diferente a lo que quiere Maritza. Entonces, es diferente cada uno. Entonces, todas personas tienen un peso ideal, ¿sí? Si no sabes cuál es tu peso ideal, guíate de la estatura. Ese es un requerimiento, o sea, eso es un indicador. El otro indicador está lo que pesabas cuando tenías 20 años, que generalmente es cuando uno empieza a engordar. Y lo tercero es tu contextura ósea, ¿sí? Que da para otra clase, pero yo, por ejemplo, soy mesomorfa, entonces yo soy contextura media. Yo mido 1,62 respirando, y si yo peso 62 kilos, pues si es que no es de músculo, pues me vería gordita. Si yo peso 50 kilos, yo me veo muy flaquita. Entonces, el peso oscila entre tu estatura hasta 10 kilos para abajo como mínimo. ¿Por qué? Porque hay asiáticas. En Asia, por ejemplo, puedes medir 1,70 y pesa 50 kilos. En cambio, acá, latinas, siempre queremos estar ahí rascas con tas, ¿no? O sea, si mides 1,70, ¿qué piensas que 70 kilos está bien? No, porque es mucho para una mujer, y mientras más viejitas nos ponemos, menos deberíamos pesar, porque obviamente una viejita pues tiene menos fuerza que una mujer de 30 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos conviene llegar a la vejez, porque todas vamos a llegar, unas más tarde que otras, en un peso de 5 kilos por debajo de nuestra estatura. ¿Por qué hago todo este preámbulo? Porque las proteínas no se calculan por lo que pesas ahorita, porque si no, pues si pesas 150 kilos, es por tu peso ideal, el peso al que tú buscas. Entonces, si yo, Claudia, estoy bien con mi peso, lo que quiero cambiar es composición, mi peso no es el problema, por ahí 1 kilo menos, ponte 57. Entonces, ese es mi punto de partida. Entonces, tú anota ahí cuál es tu peso ideal. Ese sería el primer trabajo práctico. Y tú anotas ahí cuánto es lo que tú quieres pesar de acuerdo a tu estatura y también de acuerdo a lo que tú quieres, porque si tú quieres estar, si pesas 100 kilos y mides 1,50 y te parece mentalmente imposible que llegues a pesar 50, ponle 70. Cuando llegues a 70 vas a sentirte capaz por ir por más, no importa, ¿ya? Luego, las horas y la meta. Y tienes que saber que de manera ideal el cuerpo asimila 25 gramos por comida. De manera ideal.
30, 40 ya exageras. O sea, ¿para qué vas a comerte toda la proteína ahorita si la vas a comer dentro de 3 horas? ¿No? Más inteligente, porque, para que no tengas hambre. Luego, y aquí está la tabla para que tú veas más o menos el gramaje por kilo, ¿ya? De acuerdo a tu actividad. Entonces ya sabes lo que tú quieres pesar por lo que tú entrenas. Si es un hombre adulto sedentario, mujer adulta sedentaria, 0.7 gramos. O sea, no haces nada, pues estás ahí en calidad de ameba. Actividad creativa, podría ser una persona que recién está empezando y hace fit dance, y eso, que para cada 5 minutos, ¿sí? Atletas con entrenamiento de fuerza, mantenimiento de masa muscular, ganancia de masa muscular. En mi caso, por ejemplo, los últimos 3 meses yo estuve haciendo por 1.6 hasta 2 gramos, yo como atleta adolescente, porque entreno bastante, ¿no? Y, pero yo a las chicas de mi programa, por ejemplo, para que sepan, yo les pongo 1.2, porque no sé cómo entrenan, ¿sí? Muchas no han entrenado nunca, 1.2 hasta 1.4. Ese es el rango. Depende, porque cuando les pido la foto, yo veo si hay músculo y cómo están, ¿no? Entonces, más o menos eso me da un indicador. Y también si las veo entrenando, pues, ¿no? Entonces, yo lo veo a las que las que entrenan conmigo, por ejemplo, ellas necesitan mínimo 1.2 e incluso hasta 1.4. A pesar de que si tú buscas en internet dice 1.55. Eso va a ser cuando estés en el peso que tú quieres. En mi caso, por ejemplo, es 1.55 porque yo ya no tengo sobrepeso y hay masa muscular y el desgaste es mayor porque entreno con ese objetivo. O sea, yo entreno con ese objetivo. Entonces, ponte ahí entre 1.2 y 1.4. ¿Ya? No 1.6, ahorita no, si tienes sobrepeso. Si ya has pasado, por ejemplo, Fidelina, no sé si está conectada, ella sí podría estar en 1.6 hasta 2.0. Cuando tú ya bajaste de peso, incluso te has quedado flaca, te has quedado cofla, ahí sí ponle 1.6 hasta 2. Y ahí es donde la suplementación te ayuda un montón también. Y también para las que necesitan mucho peso, ¿ya? O las que tienen muy poca masa muscular. Entonces, al final vamos a hacer algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a poner una de ejemplo, la que quiera con ella hacerle su requerimiento. ¿Ya? No se peleen, por favor. ¿Cómo utilizar de forma inteligente los suplementos proteicos en mi plan? Ya que sabes cuál es el cálculo de proteína por peso, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Oye, claro, esta semana, ¿sabes qué? Tengo muchas cosas que hacer, no voy a poder entrenar. Sabes que esta semana, ¿cuánto necesitas de proteína? Oye, Claudia, esta semana, te lo prometo, me voy a entrenar todos los días y encima voy a salir a correr. Pues ya sabes que esta semana que viene, por eso el compromiso, si tú te comprometes, bacán. Si no te comprometes, ponte en el rango bajo. Una vez que tú sabes cuánto, lo divides entre el número de comidas que te puedes permitir. Una persona que quiere aumentar su masa muscular tiene que comer hasta 7 veces. O sea, esos fisicoculturistas sí comen 7 veces. Entonces, es difícil a veces comer 7 veces sin suplementos, ¿no? Porque ya si tú estás comiendo proteína vas a estar saciada. Y luego calcular el promedio de proteína por comida. Es una cuestión de multiplicar y dividir. Y al final vamos a hacer ejemplos, no sé por qué. Importante es que poco a poco saber qué alimentos son proteicos y cuáles te convienen y cuáles deseas hacer parte de tu dieta. Te doy un ejemplo. El tofu es bueno, pero no me gusta. O sea, lo comeré pues una vez al año y no lo como con gusto, no me gusta. Entonces, difícil que yo me vuelva tufera, pues, ¿no? Entonces, o sea, que yo diga, sí, voy a empezar a comer, por más de que me digan que es la mejor. Podría incluirla algunas veces, pero no sería mi sustento. De repente a ti no te gusta el huevo, no te da asco el huevo, te fregaste porque vas a tener que elegir otro alimento. Por eso en la información también te da el poder de elección. Si tú solamente dices, ay,
no sé dónde están las proteínas y te quedas toda tu vida en la ignorancia, es difícil que mejore tu alimentación. Por eso es que tratamos de que aprendas. Yo a las que están directamente asesoradas por mí, siempre les estoy mandando información nutricional porque les va a servir. Y elegir qué te gusta, qué te no. Hay gente que tiene intolerancias, que no puede comer quesos, entonces eso también es importante. Hay gente que la proteína vegetal, producto de los garbanzos, de las lentejas, lo comen, pero después se están llenando de gases. Entonces hay bastantes cosas que se tienen que ver. La buena noticia es que el batido no necesita digestión, entonces entra a hacer su trabajo. No tienes que procesar. Y después definir qué tipo de plan tienes. Acá hay chicas que solamente tienen el batido, hay chicas que tienen batido de proteína, y el pro es batido de proteína, PDM o Revil, que son los 4 productos que tienen más proteína, ¿sí? Entonces, tú vas a elegir, y eso significa que si tu plan es mínimo, pues vas a tener que sacar las otras fuentes de otras comidas, ¿sí? Entonces, ahí está, vamos a ver ejemplos. Acá hay 2 ejemplos, ¿sí? ¿Ven? Dice, Marlene tiene 25 años, pesa 86, pero a mí me faltó decirlo, pero debería pesar 60, ¿sí? Por su estatura. Imagínate que Marlene pesa 1,65 m. No hace ejercicio, pero desea bajar de peso y sufre de ansiedad. Conocen varias Marlenes, ¿verdad? Chicas jóvenes que tienen mucho sobrepeso, no hacen ejercicio, la mayoría. Después tienes a Irene, una Claudia. Tiene 35 años, pesa 55 kilos, entrena 5 veces al día, hace pesas, quiere mantenerse sin perder su masa muscular. Vamos a empezar con Marlene. Vamos a solamente hacer el ejercicio de cuántas proteínas necesita ella en el día, ¿sí? Porque cada persona es un mundo. Imagínate que Marlene solamente puede comer 3 veces al día, ahí tendríamos un problema. O Marlene solamente está con el batido, pues es otro problema, pues cada persona es un problema diferente. Pues vamos a ver a Marlene que ella ha empezado con batido nada más, ¿no? Batido, y necesita, ¿cuántos necesitaría ella en el día? Les dije que primero hay que establecer su peso ideal. Si ella mide unos 65 y ella quiere pesar 60, sería 60, ¿verdad? 60 ¿por cuánto? Por 1,2. Porque obviamente en ese cuerpo de Marlene, si yo le quito toda la grasa, va a quedarle poquito músculo. Es más, la piel perdería mucho si solamente le quito la grasa sin aumentarle la masa muscular, porque si no, se entendió que la proteína no solamente va a ser músculo, primero va a ser elastina, primero va a ser piel. Entonces, una de las razones que las mujeres queden tan flácidas en un proceso de adelgazamiento es que no están comiendo la cantidad de proteínas en ese proceso. Entonces, si ella necesita pesar 60 kilos, o ese es su objetivo, ella necesita 72 gramos de proteína al día. Entonces, ¿qué dijimos? Que en promedio lo ideal es que mínimo una comida de 10 gramos, ideal 25, 20, más de 40 es de más. Esas cosas son vitales para que te aprendas. Entonces, lo primero que yo diría a Marlene. Marlene, si entra en mi plan, ella sabe que va a comer 5 veces al día y va a tener su batido en la mañana y en la noche, al menos los primeros 10 días, ¿sí? Para quitar al menos los primeros kilos de grasa. Entonces, de esos 72 gramos que necesita Marlene en el día, ¿cuántas veces se le plantea a ella que coma? 5, ¿verdad? A menos que Marlene me diga, ¿sabes qué? 5 no puedo, hay 4, no importa. Pero como nosotros somos asesores y cuando alguien viene a nosotros, viene con el problema, nosotros le damos la solución, le proponemos las 5 comidas. Entonces dividimos 72 entre 5. Y yo ya sé que Marlene necesita 14 gramos de proteína por comida. ¿Entiendes? Entonces, si yo esos 72 gramos de proteína le quito 9 gramos del desayuno y 9 gramos de la cena, si es que Marlene es obediente, porque a veces Marlene en la noche no me presenta el batido, come lo que se le da la gana, los otros 57 gramos de proteína que necesitan fuera de los 2 batidos son los que tenemos que sacar de la comida. Entonces, ahí está la importancia del snack. Porque si ella no come en promedio 15 gramos por comida, va a tener
puede hasta bajar de peso, pero va a tener ansiedad, va a tener, por eso es importante, si ustedes están en las primeras semanas, que me digan, Claudia, tengo hambre, Claudia, me muero de hambre, y no se vayan a dormir con hambre, y después con hambre se vayan y nunca más sepa de ustedes, porque se tienen que ajustar, pues hay que entender que ustedes son como estas dos mujeres, mundos diferentes, entonces no sabemos lo que va a pasar con ustedes. Igual con Irene. Entonces, Irene, ella no quiere subir de peso, ella quiere estar así, 55 kilos. Yo de Irene subiría un par de kilitos, pero Irene quiere estar, entonces igual, 55, pero ella entrena y compesa, entonces ella es por 1.55. Entonces, mira, a pesar de que Marlene pesa 86 kilos, ella necesita solo 72, esta flaquita de aquí necesita 85. Ahí está la desigualdad, la injusticia. Por eso es que tienen que empezar a entrenar y también empezar a comer más fibra. Entonces, ¿qué estrategia le haríamos a Marlene? Agua. Muchas veces las chicas que están como Marlene es porque no toman ni un vaso de agua, entonces viven ansiosas. ¿Qué cosa con Marlene? Su chupapanza, pues de frente, fibra, porque de hecho, de tantas veces que ha comido, ahí hay bastante desperdicio. Y de hecho, multivitamínico, para que lo poco que pueda comer durante el día lo vaya asimilando. Y el batido, en personas que tienen mucho sobrepeso, pierden porque el sobrepeso no solamente es grasa, es inflamación, agua, materia fecal, etc. Entonces, hay este de aquí, porque después el bonus track es que les voy a conseguir les tengo un regalo final que les va a ayudar un montón. Y toda esta semana le vamos a estar mandando información al chat. Esto es lo típico, ¿ya? Yo personalmente como más pollo, huevo y me gusta el chancho. He puesto las 6 cosas que proteína animal, que es la que tienen más proteína por ración. El tema es que cuando te vuelves vegana, ahí es, pues hay otras opciones, ¿no? Pero vamos con eso. Esto es por 100 gramos. La buena noticia es que uno piensa, porque yo lo pensaba así, que 100 gramos era toda la foto que ves ahí. No, 100 gramos es un poquito, no es mucho. Si tú compras 1 kilo de pollo fileteado y le dices a tu casera, por favor, córteme en pedacitos de 100 gramos, te vas a dar cuenta que 100 gramos es así, chiquito, es como si te fueras a comer en un restaurante gourmet. Entonces te puedes comer 2 de esas cositas y bacán, vas a estar más saciada. O sea, no pasa nada si te comes más de 40 gramos por comida. Es más, estaría bien, pero más de 40 tienes que saber que desperdicias, más se va lo vas a defecar en vez de asimilarlo, solamente eso. Entonces, miren los huevos, en 100 gramos vas a tener que pesarlo, hay balancitas de todo, hasta que tú generes lo que yo llamo ojo de loca, ¿no? O sea, tú ya sabes, ¿ya? Tú ya sabes cuánto es ahí al ojo, ya sabes. Al principio es necesario que tú sepas. Después ya te acostumbras y ya lo sabes. Pero en un menú, por ejemplo, en un restaurante gourmet no te dan más de... Y lo caro que cuesta la proteína en un restaurante. Cuando tú vas a comer carne, te dice 200 gramos de filete, no sé qué, 50 lucas, de ahí pagas calladita. 200 gramos no es mucho tampoco, ¿ah? Entonces, te recomiendo que utilices esto, buena dosis, sus 200 gramos, sus 150, porque ahí ya tienes 28, 20, 23, ¿no? Y que siempre acompañada de ensalada, siempre con sus finas hierbas. El ajo es un poderoso antibacterial, porque recuerden que la carne tiene sus propias putrinas, sus cadaverinas, todas esas cosas. Entonces siempre es importante que los aliños sean buenos. Esas son las estrategias que nosotros tenemos. Para llegar al requerimiento micronutricional, el batido. Para llegar al requerimiento de proteínas tenemos la PPP y la PDM que aportan 18 gramos de proteína. Otra estrategia, la hidratación, porque si es que no hay hidratación, no vas a poder llevar nada de tu proteína a la célula, y también porque al comer más proteína hay mayor desecho y hay un buen lavado pues intestinal, que se vaya todo lo que ya no sirve en nuestro cuerpo. Eligiendo lo mejor de lo mejor. Mira, me olvidé el Crunch, que es una buena fuente. Ahí están todos, dentro de los productos de Herbalife, ahí
para las que no sabían, no está el chupapanza, si te das cuenta. El chupapanza no tiene proteína, ¿sí? Y ahí está más o menos lo que tiene algunas cosas, como el frijol, huevo revuelto y qué sé yo. Entonces, el crunch, por ejemplo, es como un crocante de proteína que no tiene carbohidratos. Muy buena elección, sobre todo si que estás buscando adelgazar y tienes muchas ganas de comer. Recuerda, yo hablé de mínimos. Lo ideal es que estés saciada. Si tú ya te comiste tus 70 gramos de proteína porque ha sido muy milimétrica y son las 8 de la noche y te mueres de hambre, ¿por qué crees que pasa eso? Por dos cosas. Primero, por la deuda nutricional que vienes arrastrando del pasado. Depende, ya tienes un daño metabólico, tienes resistencia a la insulina, entonces la reparación de tus hormonas que se han estado haciendo porque has mejorado tu alimentación, hay un montón de cosas por reparar. Entonces, lo que comes está yendo a mejorar tu salud. Entonces, el cuerpo es muy inteligente. Así como cuando te pones ácido hialurónico a la cara y la cara la absorbe, igual, cuando tú comes proteína, el cuerpo dice, wow, ha entrado proteína, vamos a hacer nuevas hormonas, vamos a hacer nuevas enzimas. Entonces tú dices, oye, pero ya comí lo que necesito de proteína y me tengo hambre. Come 20 gramos más, no va a pasar nada. Recuerda que estás reconstruyendo tu cuerpo, reconstruyendo. Hay bastantes cosas que no has comido durante muchos años. Las barritas tienen 10 gramos, la proteína 5 gramos, el batido nutricional 9, ahí está. Y las calorías. Por eso son aislados, por eso son suplementos. O sea, no puede existir un suplemento de 300 calorías, pues ya no sería un suplemento. Sino ya sería ya un alimento para ganar peso. Hay proteínas que ganan peso de 1000 calorías, tienen un montón de carbohidratos. La que tiene más calorías, porque obviamente está diseñado para una post-recuperación y tiene más proteínas, es la Reveal Stretch, que es de whey. No sé si recuerdas al inicio que te hablé de los aislados. El único aislado que no es de proteína vegetal es el whey, que es de la leche, suero de leche isolatada, ¿ya? Entonces ahí está la número 1, número 2. ¿Cuál es la tarea? La tarea, ahorita vamos a hacer una tarea en vivo, es aprender a calcular tu ingesta de proteína diaria, que tú veas a los batidos como una... Yo, por ejemplo, mi almuerzo está bajo, entonces hicieron mi almuerzo tarde. Entonces, ahorita, si me muero de hambre, ponte, me comería la barrita, pero ya, como estaba tomando agua, ya se me fue. Entonces, a veces hay momentos en los que no puedes hacerte una comida porque estás en la calle, entonces por eso son acciones, o estás muy ocupada, muy en tu chamba y te haces tu batido y ya sabes que el batido tiene 9 gramos de proteína. Entonces, tienes que aprender a ver a los suplementos como el celular, como una herramienta de la tecnología. Y te vas a dar cuenta que así como ahora nadie vive sin su celular, porque te hace la vida más fácil, pues para muchas personas como yo, pues un batido al día le resuelve muchas cosas. No sé si se ha conectado Claudia, pero ella trabaja todo el día y vive sola, entonces a veces cuando vive sola no quieres ni cocinar porque te vas a cocinar a ti. Entonces a ella le va muy bien sus batidos porque no le quita mucho tiempo y se toma el batido. Después, define cuántas veces al día puedes comer para llegar a tu requerimiento. No te estreses, pero tú tienes que ser consciente qué cosas haces en el día y qué no, porque cuando le digo, oye, ¿comiste tu snack? Ay, se me pasó. Entonces tú no eres de snack, entonces vas a tener que comer más proteína en tu desayuno. Yo a veces como 3, 4 veces al día, no como las 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque se me va el día. Y hoy día, por ejemplo, ha sido uno de esos días. Y luego haz un cálculo durante 3 días de tu ingesta de proteína aproximado. O sea, hazle un cálculo y mándala a tu asesor. Ahora tú vas a decir, ¿y ahora cómo voy a saber? Ya, te voy a dar al WhatsApp, voy a mandar el link de Calorie Queen, que es una página gratuita, ¿sí? Donde tú puedes poner, y lo puedes ver en tu celular, es lo más preciso que hay y es gratis. Puedes poner ahí todo la cantidad de proteína que tiene, la cantidad de grasa, todo lo que tienen los alimentos. Esos son los chicos de la comunidad. Te voy a mostrar ahorita, voy a compartir ¿dónde está? Aquí está, Google Chrome.
Y también Jessica, no sé si está Jessica. Jessica, por ejemplo, les va a contar su proceso porque Jessica perdió 16 kilos. Jessica, Jessica, ¿estás conectada? No, no estás. A ver, mientras, Sí, amiga, sí estoy. ya. Puede- puedes contarles, mándame tu foto en WhatsApp para Ya que te ellos la vean. pasé, ya te la Ya, ya, ya. pasé. Ya, genial, genial. A ver. Anda contándoles porque muchas de ellas no te conocen. Ya. Chicas, buenas tardes. Mi nombre es Jessica, tengo 36 años, de profesión soy abogada. Tengo 3 hijos, la mayor tiene 18, la segunda 13 y el último 6 años. Yo empecé aproximadamente hace 3 años. Cuando tenía mucho sobrepeso, tenía aproximadamente 16 kilos que me estaban sobrando, pero no era solo eso, sino también era un malestar emocional, era un malestar, una falta de energía. Uy, ¿te quitaste el audio o yo te lo quité? Ah, Y pues realmente ya había hecho muchísimos intentos, pero siempre los intentos fracasaba una y otra vez. Estaba intentando bajar de peso, probando unas dietas que obviamente no eran para mí, que copiaba de internet o que copiaba de las chicas de la oficina que iban a un nutricionista y pues yo quería aplicarlas, ¿no? Y hasta que conocí pues el programa, realmente el primer mes perdí 1,5 kilos, se solucionó el problema del estreñimiento, de las migrañas, mi piel mejoró bastante, yo tengo una piel llena de estrías. Cuando empecé el programa realmente eran unas cicatrices enormes y mi piel ha mejorado bastante con el consumo de proteína, tanto en la alimentación como en los complementos nutricionales. He tenido muchísima grasa acumulada en el abdomen, como ustedes ven en la primera foto, ahí ya había bajado 8 kilos. Entonces, se notaba aún la grasa ahí, celulitis que se nota, y con el consumo pues de la proteína, aprender a combinar los alimentos, aprender lo que es las porciones y obviamente con las herramientas que son los suplementos, el chupapanza, que me ha ayudado bastante con el tema de la reducción de las medidas de la cintura. He disminuido más de 30 centímetros. No sé si tienes, Claudita, una foto donde estoy con la blusa roja ahí, y ahí, ahorita. ahí ya tenía mis 3 hijos y pues ahora realmente no solo es el cambio físico, sino también es el cambio mental, el cambio emocional, el que tú realmente te veas y te sientas bien, ¿no? Eso es todo, chicos. Ahorita voy a mostrar su foto de cómo empezaste. Jessica para esto era muy estreñida también. Entonces, el estreñimiento es uno de los problemas Tenía un de... estreñimiento que a veces suena increíble para las personas que no conocen de ese problema, pero en realidad podrían pasar 7 días y yo no iba al baño si no me laxaba. Y pues me hice dependiente, creo que semanal o a veces hasta cada 10 días compraba esas pastillitas en las farmacias y que realmente también me hicieron empeorar la gastritis, ¿no? Todo el tracto digestivo. Ahí está, mira, es como... ¿Ven la foto de Jessica? Sí. Jessica está en el programa hace ya 3 años y antes nosotros todo lo hacíamos presencial, entonces yo tampoco era también una asesora nueva, no tenía esa, oye, calatéate y mándame tu foto, entonces antes no era obligatorio. No es que sea obligatorio, pero es que tú misma te vas a dar cuenta cómo tu cuerpo va a ir evolucionando, ¿sí? Pero todas tienen sus fotos pues de antes, ¿no? Ahí Jessica tenía menos de 30, creo. Entonces, mientras más tiempo la grasa está en nuestro cuerpo, más daño hace al nivel metabólico y también la piel se estira como un globo. Entonces, cuando tú bajas de peso, lo que más te vas a demorar es en la piel, porque obviamente la piel nace y crece, pero la nutrición vale mucho más. Entonces, ¿quién quiere hacerse, o sea, utilizar, para ya terminar de ejemplo, active su micrófono y lo calculamos? O si tienen algunas preguntas, dime. Yo, para que, por ejemplo, mi peso, ¿cuánto es lo que voy a necesitar en proteína? Ya, a ver. ¿Cuánto es lo que mides? Yo mido 1,56 m Ya, y estoy pesando 69 kilos. ya, Y bueno, mi peso ideal antes de la pandemia era 55 kilos. ya.
Y ya con 3 hijos, porque tengo 3 hijos. O sea, mi Ya, peso era siempre, sí, no he subido tanto de peso, he subido en plena pandemia. ya. O sea, a ver, ¿quién está hablando? No las veo, no las No, veo. Fiorella. A Fiorella ver, espérate, Lavanilla. Fiorella espérate, quiero CM. verte, quiero verte, quiero ver. Espérate, espérate, espérate. Fiorella, ¿qué? Fiorella CM. Fiorella. Ah, ya, Fiorella CM. Yo le estoy viendo a María Estela, digo, María Estela. Ujú. Ya, Fiorella, ¿cuántos años tienes? Tengo 32 años. Ah, pareces de 25, 32 años ya. Ujú. Por ejemplo, Fiorella, ya sabes que tu cálculo de proteína es de 55 por 1.2 si es que eres sedentaria. Ahora, ¿tú estás haciendo ejercicio o no? Sí, ahora estoy haciendo, desde que he entrado, entré el martes, empecé, y el mismo martes empecé a hacer todo. Recién el día de ayer, que fue viernes, no hice nada porque me duele todo el cuerpo. ¿Cuántos días has entrenado entonces? Eh, el martes, miércoles, jueves, esos 3 días. Ya, Y hoy ya, día entonces, también pienso entrenar. ya, perfecto. Entonces, si entrenas 3 veces al día es 1.4, ¿sí? Para empezar, ponte 1.4. Entonces, ¿por qué? Porque de repente eh, podrías incluso poner 1.6. ¿Por qué? Ese exceso que tú vas a comer de proteínas va a ser más por el daño, porque mira, en cuarentena has subido, si tú pesabas 55 y ahorita estás en 69 menos 55, son 14 kilos. Entonces, para generar 14 kilos de sobrepeso, es que has creado un desorden hormonal tremendo, o sea, son 14 kilos, o sea, tu páncreas ha trabajado demasiado para generar, o sea, tanta grasa, y volver a eso va a tomar tiempo. Las primeras 8 semanas tratamos de que la reducción de la insulina baje en la sangre a través de tomar el batido y en la mañana y en la noche. El té, por ejemplo, es un poderoso inhibidor de la insulina, porque tiene unas hierbas específicas para eso. El té de canela también, para las que no tienen té, también tiene ese efecto. Entonces, ¿cuánto es lo que tú necesitas? 55, si esa es la meta que tú tienes, por 1.4, 77 gramos en el día. ¿Con qué plan estás? Estoy con el plan lipo transferencia. Ya, tienes el batido, Plan novia. tienes batido y proteína. Sí, tengo proteína en polvo, creo. Ya, batido, no se confundan, ya, batido es Fórmula 1, el batido que es el que cubre todos los requerimientos de nutrientes, Sí, tiene 9 tengo gramos. batida chopavena Y proteína, la y chiquita, ¿no? proteína en polvo. Ajá. La Y, proteína. y tengo el aloe, tengo el que es de manzana y el té. Ya, ese, por ejemplo, el chupapanza te va a permitir saciarte, te va a permitir eliminar, pero en cuanto a proteína, tú tienes batido proteína. Entonces, si tú necesitas 77 gramos de proteína en el día y te comprometes a tomar tu batido, el batido de 2 por 1, por ejemplo, ¿ya? 2 batidos y una de proteína. Yo digo 72 gramos, entre 5, exactamente. Necesitas 2 de batido y una de proteína y tienes 14 gramos. 14 gramos de proteína. Te recomendaría, ya que no estás tomando el omega 3, que le agregues una cucharada de harina de linaza. No, no avena. Nada de avena. Al menos los primeros 21 días, porque el batido tiene carbohidratos, ¿sí? Ah, Para las aveneras. Bueno, nos encanta la avena, todas. Entonces, no necesitas, o sea, no es de que, ay, que la avena no, es una estrategia. No se trata de, pero tú puedes, pero si tú quieres que esos 14 kilos no te tomen 14 meses, sino 4 meses, pues es mejor salir de la resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces, ¿para qué la harina linaza o la chía? Porque te va incluso a dar mayor saciedad y tiene un poquito de proteína, por ahí un par de gramos, y además tiene AG, que es ácido esencial, la ¿ya? chía sí me recomienda. ¿Sí? Esa sería una recomendación. Es lo que yo hago ahorita, por ejemplo. Ahorita que estoy queriendo adelgazar, que es diferente a bajar de peso, yo estoy tomando el batido con agua y al batido le estoy poniendo chía y linaza, nada más.
por tema de saciarme también, porque yo también soy tragona, entonces, Yo lo que estaba haciendo es tomar mi batido, solamente le metía la proteína una vez al día. Estaba metiendo. una vez al día. Y sí, una vez al día y la. Ahorita no me acuerdo los nombres. El batido sí lo tomo 3 veces al día, ¿no? Está bien. El batido, o sea, el batido 3 veces al día y la proteína, ¿sola la tomas? Solo una vez. Ajá. ¿Sola? Pero es En que, el batido. ya. Entonces tú estás tomando el batido 3 veces al día, ¿sí? Y una vez con proteína. Entonces estás tomando 3 batidos, 2 de 9 gramos y uno, ¿con cuántos de proteína? ¿1 o 2? Le meto uno. Ya, entonces tú tienes 14 gramos batido con proteína, más otros 14 gramos, más 9, tienes 32. ¿En qué te deberías enfocar? Es en que los otros 72 menos 32, esos 40 gramos estén en tu almuerzo, en tu snack de media tarde, sobrados. Si ya viste la tabla, ¿dónde encontramos 40 gramos? Pues un snack de 200 gramos de pollo con ensalada y un poquito de palta, y puede ser un omelette de 2 huevos, y ya de 2 huevos, 3 huevos, porque necesitas 40, o sea, tú eliges. Se cortó hace un ratito. Entonces lo que me recomiendas es tomar, que está bien los tres calorías Está bien del porque batido. ahí tienes 32 y aparte estás haciendo déficit calórico, porque como estás en Ya. el plan de novia, estás comiendo 3 veces de 100 calorías prácticamente. Las otras 3 comidas o 2 comidas tienen que completar la proteína. Esos 42 gramos pueden ser 3 comidas más chiquitas o 2 comidas más sustanciosas en proteína. Por ejemplo, Ya, dime. la proteína está bien una sola Yo cucharadita. podrías hacerlo en 2 veces, en el desayuno y en la cena, ¿sí? Y que el snack Una sola, sea, ¿no? incluso podrías hacer el otro batido, ¿sí? Que es para que sea un poquito más cargado en proteína, lo que yo hago siempre, que es un batido con un huevo sancochado, pues más fácil, o hacerte el omelette, la cosita, el bizcochito en el horno de microondas, que es más tedioso. Si no, así nomás, pero si tú le agregas 5 gramos de proteína, pues ya no serían 40, sino 35 gramos de proteína que tienes que buscar en la comida. Entonces, ya con eso, yo te voy a decir, ya, mira, estos 3 snacks te faltan. Necesitas comer más proteína. Entonces, si tú me dices, mira, Claudia, este es mi snack, y me muestras un huevo, te voy a decir, no, te va a faltar, pues ahí necesitas comer más proteína. Y ya con la información, tú puedes elegir. A mí me gusta, y yo lo aprendí en un taller, que el cuerpo cuando te recibe 3 tipos de proteína diferente, hace un músculo bien bonito. 3 tipos de proteína diferentes significa que voy a hacer mi snack. 2 cucharadas de quinoa, es carbohidrato, pero tiene proteína, y de ahí tengo 2 gramitos, ¿no? O 1 gramito. Luego, 2 huevos sancochados, ahí tengo 12 gramos de proteína. Luego, 20 gramos de queso, que tiene caseína, ahí tengo unos 3 gramos más de proteína, ¿sí? Y 20 gramos de fruta seca o de semillas, tengo otro. Entonces, ahí tengo como 15 gramos de proteína, pero de diferentes fuentes. Del queso, o puede ser del yogur, ¿no? Por ejemplo, un buen match, el yogur con el crunch. El yogur de la leche es un lácteo, que debe tener por cada 100 gramos unos 5 gramos de proteína, y tu crunch, que es bien bajo en carbohidratos, ahí sí le puedes poner si quieres 50 gramos, y tienes como 20 gramos de acá, se hace un buen match. Entonces tú tienes que elegir que la fuente de cada comida, y para todas, elegir la fuente que tenga mayor aporte proteico. O sea, no sería inteligente que yo diga, yo necesito proteína y necesito 20 gramos de proteína en mi almuerzo, y no hay huevo, no hay pollo, no hay cal, entonces tendría que comerme 150 gramos de garbanzo. No tendría nada de malo porque el garbanzo tiene 18 gramos de proteína por cada 100 gramos. Pero también el garbanzo tiene 250 calorías. Entonces es más denso calóricamente, pero me da proteínas. En cambio, arroz puro no da proteína, camote puro no da proteína, entonces faltaría más proteína. Entonces,
Ya con eso vamos ajustando. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta más para ya irnos por aquí? Para mandarles algunas tablas y todo eso. ¿Alguien? No, no, todo está súper claro. Claudia, el batido es bastante nutritivo, es lo que me comentas. ¿Lo puede consumir algún niño o no? Claro, sí. Sí lo puedo ver. Todos los niños, todas las personas que mastican pueden tomarse el batido. Y los lactantes, la mamá. Tú le da a Ya. través de la leche. ¿Sí? El batido, lo malo es que a veces hay niños quisquillosos que no quieren batido. Entonces, que ahí le podrías hacer en sus panqueques. Como así las madres le ponían cosas ahí en la leche, le Lo puedes puedo poner. combinar con avena, ¿no? Bueno, Si tu hijito tiene sobrepeso, por ejemplo, su batido solo igual. Porque el niñito es un ser humano, pero chiquito. Si el no, niño tiene sobrepeso, igual. es Pero bien si es flaquito, flaquito. si es bien flaquito y es inapetente, le das un batido al día, al menos ahí lo aseguras ya. Ya tiene su nutrición, ya no te molesta más. Porque es inapetente, hay niños que son inapetentes. ¿Sí? Ya no hay más preguntas, ¿no? Para terminar la grabación, ir a comer, tengo hambre. ¿Sí? Entonces ya saben, ahora sí apliquen. Si tienen alguna duda, Claudia, no te olvides de mandar la información, por favor. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Araceli, Araceli. Ya. Araceli, la patrona. ¿Cómo estás? Araceli, Porfa. tienes que saber que Araceli, ¿cuántos kilos has bajado, Araceli? 10. Ya, bacán. Yo necesito sus fotos en bikini para septiembre, para el cambio de estación. Yo, mis caballitos de batalla, Jessica, que me prestan sus fotos, pues. Ahí está Jenny, Jenny, no sé si estás ahí. ¿Cuántos kilos has bajado, Jenny, ya? Jenny, ¿estás o ya te fuiste? No sé si estará. Yo sí, ¿Cuántos yo kilos has bajado? estoy ¿Cuántos kilos, Jenny? bajado 10. 10 kilos. 10 10. kilos 10 kilos en balanza, pero su cambio de composición es alucinante. O sea, 10 kilos de grasa pura es diferente a bajar 10 kilos, sino más. Y si hacemos una sumatoria entre las 30 que estamos aquí, pasamos los 100 kilos. Estoy segura. Entonces, esa es la meta, ¿ya? Y ya voy a dar, en Giovanita también. Giovanna, ¿cuántos kilos vas bajando? Giovanna Guevara. 12 kilos. 12 kilos, 12, ¿ves? Claudia. Sí, vamos a decir, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Vamos a hacer el reconteo de cuántos kilos se ha perdido en este año. Ya, chicas, entonces voy a dejar de compartir, voy a grabar esta que se me ha ido 20 minutos más. Y hoy día hay capacitación de productos a las 7:30, están invitadas para que puedan hacerse expertas en productos y en plan de alimentación, ¿ya?